Hay una leyenda, un cuento que escribió en el segundo siglo de nuestra era un escritor europeo, Luciano de Samosata, que se llama El aprendiz de brujo. Cuenta la historia de un brujo que tenía un aprendiz, y el brujo había desarrollado unos conjuros, unos pases mágicos para animar las cosas de la realidad. Era capaz de hacer que los objetos se movieran, que flotaran y todo eso, y el aprendiz lo miraba con mucha atención. Y un día en que el brujo no estaba, en que el brujo había salido del gabinete, el aprendiz se acordaba cómo era el conjuro y vio una escoba que había por ahí y le pronunció el conjuro a la escoba, y la escoba se animó y el aprendiz la puso a cargar unos baldes de agua para llenar una cisterna. Entonces la escoba se movió y empezó a llenar la cisterna y traía los baldes de agua llenos, y todo iba muy bien hasta cuando la cisterna estaba llena y la escoba seguía trayendo baldes de agua y ya estaba empezando como a inundar la sala. Entonces el aprendiz de brujo intentó deshacer el conjuro y no encontró la fórmula. Sabía cómo animar a la escoba, pero no sabía cómo detenerla. Y entonces la escoba empezó cada vez más activamente a traer más agua y fue inundando la casa, y ya el aprendiz no sabía qué hacer, hasta que, viendo que eso ya era un poder demoníaco que no había manera de controlar, decidió tomar un hacha y destruir esa escoba antes de que la escoba trajera una catástrofe. Y tomó el hacha y se arrojó contra la escoba y volvió a astillas esa escoba, con tan mala suerte que cada una de las astillas de la escoba se convirtió en una escoba, y tomó baldes y ya no era una escoba, sino como 100 o 200 escobas llenando la casa de agua, y ya la catástrofe estaba creciendo de una manera tal que, si no es porque providencialmente aparece el brujo de nuevo y descubre este desastre y pronuncia el conjuro que es, pues la cosa habría sido terrible. Esa leyenda la inventó Luciano de Samosata en el segundo siglo de nuestra era, hace 18 siglos. Hace 2 siglos, un poeta alemán, Johann Wolfgang von Goethe, escribió un poema basado en la leyenda de Luciano de Samosata, al que llamó el poema del aprendiz de brujo. Y un músico francés, Dukas, basado en el poema de Goethe, escribió un poema sinfónico del aprendiz de brujo. Y si a algunos les ha parecido familiar esta historia, es porque en el año 40 Walt Disney hizo una película que se llama Fantasía, uno de cuyos episodios es la historia del aprendiz de brujo, y es una película de animación muy simpática, en donde los dibujos animados tratan de moverse al ritmo del poema sinfónico de Dukas, que a su vez cuenta la historia del poema de Goethe, que a su vez repite el viejo cuento del aprendiz de brujo de Luciano de Samosata. Yo traigo a cuento esta historia del aprendiz de brujo porque cuando Goethe escribió ese poema, ya estaba empezando en el mundo la sospecha de que el ser humano es ese aprendiz de brujo del que hablaba Luciano de Samosata hace tanto tiempo, capaz de despertar las fuerzas de la naturaleza, capaz de desatar procesos de transformación histórica descomunales, pero que podría ser incapaz de controlarlos. Y ahora, cuando todos estamos enfrentados a los grandes desafíos de la historia contemporánea, que hemos construido un modelo de industrialización y un modelo de consumo y un modelo de transformación de la naturaleza y un modelo de crecimiento desmesurado de las ciudades, todo lleno de talento, todo lleno de esa magia desbordante del ser humano que es capaz de desatar fuerzas increíbles. Hemos empezado a sentir que tal vez somos ese aprendiz de brujo, capaz de crear grandes transformaciones, pero incapaz de saber cuándo hay que ponerles freno y cuándo hay que detener
los procesos para que su desequilibrio no traiga una catástrofe